Gloria al nombre del Señor. Y cuando hablamos del libro de Romanos, es bueno tener una pequeña historia de este libro. Gloria al nombre del Señor, en la cual fue escrita en el año 58. Gloria al nombre del Señor, después de Cristo. Es la carta más extensa. O sea, cuando dice extensa, es la carta más larga. Influye, escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en Corintos, como dije, en el año 58 después de Cristo. La destinación a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Algunas veces pensamos que cuando hablamos del libro de Romanos le están escribiendo a todos los romanos, gloria al nombre del Señor, sino que en la ciudad de Roma, en una ciudad de Roma, gloria al nombre del Señor, ahí el apóstol Pablo edificó una iglesia, plantó una iglesia, en la cual, gloria al nombre del Señor, en esa iglesia directamente, gloria al Señor, él le hace este escrito mientras está en Corinto, aleluya, y le escribe a la iglesia. Gloria a Dios, porque él se ausentaba de las iglesias, pero se mantenía en contacto. Hay gente que se ausentan, pero mantienen su contacto. Por lo menos nuestro hermano salió hacia la República Dominicana, pero a través de los viajes, y yo sé que pregunta a su mamá y le dice cómo está la iglesia, cómo está el pastor, gloria al nombre del Señor. Y cada vez que da un viaje misionero para acá, gloria al nombre del Señor, pues él viene y nos visita y comparte con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Pues el apóstol no se olvidaba de la iglesia que había plantado en Roma. Como Dios no se ha olvidado de la iglesia que ha plantado en Bridgeport, Connecticut. Como Dios no se ha olvidado de ti, gloria al nombre del Señor. Él está a distancia, aleluya, pero en sus atributos Él camina con nosotros, gloria al nombre del Señor. Él canta con nosotros, Él está en medio de nosotros, gloria al Señor, porque Él no se ha olvidado de nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que quizás se olvidó de nosotros, pero qué bueno que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se te ha olvidado de tu casa, Dios no se ha olvidado de tus hijos, Dios no se ha olvidado, gloria al nombre del Señor, de la promesa que te ha hecho en este altar, de la promesa que te ha hecho en tus oraciones, de las promesas que Dios, aleluya, ha puesto delante de ti, aleluya, que a largo plazo o a corto plazo la hemos podido ver cumplir, porque Dios es un Dios que no miente, Dios es un Dios de cumplimiento, gloria al nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo seguía que a la distancia, comunicándose, aleluya, con la iglesia que había plantado en Roma, gloria al nombre del Señor. Pablo, aleluya, elabora tratando, aleluya, escribe teológicamente y presenta su postura doctrinal. Es uno de los puntos importantes que el apóstol Pablo habla en todo el libro de Romanos. Habla mucho de ¿qué? De doctrina. Dogmas y doctrinas son dos cosas diferentes. Las dogmas son puestas por los hombres, reglas y disciplinas de la iglesia local. Pero la doctrina está hablando de la palabra del Señor. Muchos años, gloria al nombre del Señor, para mí había mucha confusión en esto en los años que yo me criaba en el Evangelio. Cuando doctrinaban a uno, gloria al nombre del Señor, pero lo que le hablaban era de dogmas. Hello. Y decían que te estaban doctrinando, pero te hablaban de pantalla, de pantalón, de ropa y de tantas cosas. Aleluya. Y eso simplemente son dogmas de la iglesia, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Leyes y reglas eclesiásticas de cada iglesia local. Unas tienen unas reglas, otras tienen otras reglas. Unas usted le aceptan unas cosas y en otras no le aceptan. Y las que yo acepto aquí, quizás en otras iglesias no se aceptan. Pero qué bueno que en el mundo hay variedad. Para usted escoger y yo escoger la iglesia que más nos convenga. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Qué bueno que usted escogió esta. Qué bueno, gloria al nombre del Señor, que usted decidió servir a Dios en esta. Aleluya. Y usted puede estar en desacuerdo con las dogmas de la iglesia. Aleluya. Mantenerse en esa congregación sirviendo a Dios. Gloria al nombre del Señor y haciendo la voluntad de Dios. Y estar pendiente y estar seguro de que no violar lo que es la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia, ¿usted sabe qué es? Toda esta palabra que está aquí escrita.
Alaba al Señor en esta hora. Esto sí es verdad que no se puede violar. Esto sí es verdad que hay que creerlo. Esto sí es verdad que hay que vivir para ella. Esta palabra sí es verdad, gloria al nombre del Señor. Aleluya, que es vida y eficaz y es cortante como espada de dos filos. Gloria al nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo tenía una postura. Tenía una posición doctrinal, aleluya, ya que en este tiempo se estaban levantando hombres, se estaban levantando religiones, se estaban levantando religiones, aleluya, manipuladas por los hombres, y por lo tanto él escribía a la iglesia que había nacido en Roma, aleluya, y le había escrito a ellos y le había dejado saber su sentir como líder, aleluya, y su postura como líder y como doctrina de la iglesia que él había plantado ahí, aleluya, que no podían ellos separarse de esa doctrina, aleluya, que él había plantado en ese lugar. Y eso es lo que Dios quiere, que pueda entrar cualquiera por ahí, aleluya, tratando de torcer esta doctrina, esta palabra, y nosotros rápido nos damos cuenta, bendito sea la gloria de Dios. Cuando alguien trata de decir algo, aleluya, que no tiene que ver con la Biblia, uno se da cuenta y dice, el Espíritu da testimonio y dice, espérate, que esto no tiene que ver nada con lo que se me ha enseñado. Gloria al nombre del Señor. La gente se preocupa por lo que, aleluya, por gente que se encuentra, que dice, ay, tengo miedo de encontrarme con fulano porque me confunde. Aleluya, Dios no nos da espíritu de confusión a la iglesia. Dios nos da espíritu, aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya, espíritu de aprender, espíritu de necesidad, espíritu, gloria al nombre del Señor, que nosotros podemos confrontar a todo aquel que trate de tratar de cambiar lo que nosotros hemos creído. Aleluya, yo creo, hermano querido, que lo que yo recibí de Dios no me lo cambia nadie. Bendito sea la gloria de Dios. Lo que tú has recibido de Dios, nadie te lo puede cambiar. Gloria al nombre del Señor. Ni un testigo de Jehová, ni los atalayas, aleluya, ni los Jesús solos, gloria al nombre del Señor, ni de los santos de los últimos días tampoco cambiarán lo que yo he creído, porque lo que yo creí me cambió por dentro y por fuera. Bendito sea la gloria de Dios, y estoy plantado en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea la gloria de Dios en esta hora. Nadie cambiará mi camino. Por lo tanto, el tema en esta noche es un mejor camino. Amén, aleluya. ¿Cuántos han escogido ese mejor camino? Amén, sí, Señor. Ese camino seguro, que está plantado en ¿qué? En la doctrina de Jesucristo. No es la doctrina del apóstol Pablo, es la doctrina de Jesucristo. Amén, sí, mi Dios. Aleluya. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es que justificado por la fe. ¿Cuántos conocen ese texto? Amén, aleluya. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un texto que básico y doctrinal. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo. Pablo señala y escribe y le deja saber a los romanos, el Dios que yo le he enseñado, el Dios que hemos plantado en Roma, es un Dios justo, es un Dios que hace justicia. Es evitar que todos, que es claro que la Biblia dice que todos hemos pecado delante del Señor. Sí, mi Dios, aleluya. Pero que también la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos doctrinales, dispensacionales y prácticos. Cuando usted lee la Biblia, hermano, tenemos que ya comenzar a hacer algo, practicar. Aleluya. Gracias. Nosotros estamos practicando, mucha gente, quizás no todos, que están practicando poco la palabra del Señor. Y la aplican, pero no la viven. Amén. Entonces Dios quiere que, y el apóstol nos deja saber en esta noche, que ya es tiempo de que nosotros comencemos a practicar. Amén. Dígale a alguien, comencemos a practicar la palabra. Comencemos a practicar la palabra. Usted y yo y la iglesia de Jesucristo tiene 3 enemigos. ¿Usted los conoce? La carne, el mundo y Satanás. Amén.
Amén. ¿Y de quién más usted se debe cuidar o nos debemos de cuidar? Mi Biblia dice que nos debemos de cuidar con la que se acuesta con nosotros. Amén. Aleluya. Santo.